que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte.
único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. En ti, Jesús. Familias preciosas del Centro Cristiano Restauración, estamos en una clase más de su presencia en casa. Cada clase el Espíritu Santo trae a nuestros corazones, a nuestras mentes, enseñanzas hermosas y preciosas que nos hacen cambiar nuestras vidas, porque Jesucristo dijo: las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Cambian nuestras vidas y es el propósito de nuestro Señor para nuestras casas, para nuestras familias, para nuestros hijos. En el Antiguo Testamento Dios le dijo a Abraham: yo sé que enseñará a sus hijos a andar en mis caminos. Enseñanza, enseñanza, enseñanza. Si no somos enseñados, no seremos formados. Lo vemos en los jóvenes, niños o jóvenes, personas de la calle, que no son instruidos, enseñados por sus papás, entonces sufren bastante, porque van de un lugar para otro y no saben trabajar, no saben hablar, no saben cómo relacionarse. ¿Por qué? Por la falta de enseñanza. Pero Dios siempre ha querido, desde hace muchísimos años, que sus hijos, su pueblo, su iglesia sea instruida, sea enseñada, y para esto dio su preciosa palabra. El pueblo de Israel le dijo: estas palabras que he puesto en tu corazón, se las enseñarás a tus hijos en todo tiempo y en todo lugar. Bueno, no quiero repetirle toda la versión, pero enseñanza, dice, se las enseñará. Si no hay enseñanza, no hay formación. Y ese es el propósito de Dios para estos tiempos, para esta preciosa iglesia Centro Cristiano Restauración, esta visión que Dios le dio al pastor para la formación de nuestras preciosas familias. Recuerde, si no hay enseñanza, no hay formación. Es por eso que Jesucristo nuestro Señor, a través de Mateo, comienza sus enseñanzas a través de Mateo, y yo quisiera que me acompañe en Mateo capítulo 5 versículo 1, por favor. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba. Otra vez aparece la palabra enseñanza. Recuerde, si no hay enseñanza, no hay formación. Y lo que Jesús
quería hacer y lo hizo y lo sigue haciendo es formar a una iglesia, formar familias que adoren a Dios por medio y en medio de la obediencia. Familias que vivan bien, que vivan tranquilas, que vivan felices en la fe, por medio de la obediencia. ¿Por qué? Porque la fe te va a llevar a la obediencia, porque la fe siempre mueve, es un movimiento que te hace, ¿verdad? Como Abraham se movió, ¿a dónde? A donde Dios le dijo. Entonces la enseñanza siempre te va a llevar a un cambio. Y el propósito de nuestro Señor Jesucristo al llamar a estos 12 era enseñarles para tener una formación y para que a través de ellos el Espíritu Santo entonces levantara la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero tenía que ser bajo una hermosa y preciosa formación. De manera que dice acá, y vinieron y abriendo la boca les enseñaba diciendo. Entonces hay una serie de enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a partir del capítulo 5 de Mateo, terminando en el capítulo 7, donde Él dice que aquel que oye mis palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces nos damos cuenta que estas enseñanzas que tiene nuestro Señor Jesucristo, que nos da, abriendo la boca les enseñaba. Había mucha gente, pero principalmente Él quería enseñarle a sus 12 discípulos, apóstoles, donde su evangelio hermoso, precioso de vida iba a ser extendido por todo el mundo. Sin enseñanza, amado mío, no hay formación. Y esto lo vemos muy claramente, sentido común también, porque enviamos a nuestros hijos a la escuela para que aprendan, para que sean enseñados y para que sean formados, ya sea como doctores, ya sean como contadores, ya sea como cualquier profesión que ellos elijan, ayudados por sus padres. Pero si no hay una enseñanza, no puede haber una formación, ¿verdad? Entonces, a través de los evangelios miramos las enseñanzas de nuestro Señor que cambiarían la vida de estos hombres. Ellos escuchaban, ellos no hablaban, no les permitía hablar. Antes de que ellos hablaran, oye, ¿por qué tu maestro no se lava las manos? Y entonces Él respondía, ¿verdad? Él respondía. ¿Por qué? Porque ellos estaban para ser enseñados, para ser formados. Y estos discípulos o apóstoles, cuando Jesucristo nuestro Señor sube al cielo por el Espíritu Santo para sentarlo a la derecha del Padre por su obediencia de morir por el pecado de todo el mundo, entonces estos apóstoles que habían sido instruidos, que habían sido enseñados, ahora comenzaron a enseñar a los nuevos cristianos. ¿Por qué? Por la orden de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la orden de nuestro Señor fue discipular, enseñanza, enseñar. Y había mucha alegría en el libro de los Hechos. Usted mira cómo había mucha alegría, y ellos tomaron en serio esta orden del Señor, porque les dijo alguna ocasión: no es justo que nosotros nos ocupemos de estar sirviendo en las mesas, nosotros debemos de ocuparnos en la palabra y en la oración. Porque es tan importante llevar a los corazones de la gente las enseñanzas de nuestro Señor, porque esto produce fe y producen una cimentación. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras familias. ¿Y sabe por qué? Porque de esta manera el Padre Celestial es adorado. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, que el Padre sería exaltado, adorado, glorificado cuando vayamos y llevemos fruto, y ese fruto permanezca. Y el plan de Dios, el plan de nuestro Señor, es que nuestras familias sean familias cimentadas en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que me acompañe en Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 26, dice de esta manera: y cuando les dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Esto está hablando de la Pascua, ¿sí? Y cuando les dijeren vuestros hijos, ¿qué es el rito vuestro? Ustedes responderán: es la víctima de la Pascua de Dios,
el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. El pueblo se inclinó y adoró. Comprendieron que sus hijos no les tocó el ángel de la muerte. ¿Por qué? Porque había una orden y había una marca ya de la sangre del cordero, es la víctima. ¿Y qué pasó? El pueblo se inclinó y adoró. Y ese es el propósito del Espíritu Santo hoy en tiempos, que nuestras familias adoren a Dios mirando al Cordero y recibiendo y reconociendo que si no hubiera sido por el Cordero de Dios, por Jesucristo, su Hijo amado y bendito, que murió en la cruz derramando su sangre, entonces nuestras vidas estarían perdidas. Pero ahora nuestra enseñanza de parte de nuestro Señor es enseñar a nuestros hijos que gracias a la sangre de Jesús, Él nos ha librado de la muerte eterna. Es por eso que Él dijo, y cuando sus hijos le pregunten, ¿qué rito es ese de ustedes? Y cuando tus hijos te pregunten, ¿qué significado tiene la sangre? Esa sangre, esa cruz, usted, amado hermano, en su domicilio, en su casita, usted debe de enseñarle a sus hijos, a toda su familia, la importancia de la cruz. No hay cambio de vida, no hay cambio de actitud, no hay cambio de mente, no hay cambio de vocabulario, sin antes no miramos al Cordero, esa sangre que derramó para librarnos del pecado. Y el pecado, entonces, al quitárnoslo, nos libra también de las consecuencias, como son las malas palabras, la mala vista, las malas actitudes, y nos lleva a la obediencia, a honrar a nuestro papá y a nuestra mamá. Fíjese de algo, por falta de enseñanza, por falta de formación, hay mucha gente, no digo jóvenes ni niños, sino aún gente de 50, 40 años que no honran a sus padres. ¿Por qué? Porque Jesús es una de sus preciosas enseñanzas, que aquellos hombres dijeron, ustedes han invalidado la palabra para poner su tradición. Esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y mires a tu papá, y mires a tu mamá de una diferente manera, y tú los obedezcas, les honres, los atiendas, les compres sus medicinas. Amado mío, qué bendiciones van a llegar a tu vida, porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mateo 7, en el versículo 3 y 4, nuestro Señor nos enseña a no juzgar para que nuestra vida sea corregida y no tengamos problema con nadie. De la manera que dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga que está en el tuyo? Entonces, estas son enseñanzas de nuestro Señor que corrigen nuestra vida y nos evitan tener problemas con otras personas. Y cuando hay esa obediencia, el Padre es adorado. Ahora yo quisiera que me acompañe a Mateo siempre, en el capítulo 6, en el versículo 15. Porque no da tiempo de leer todo el Mateo, pero las enseñanzas de Jesús se encuentran en estos capítulos de Mateo. En el capítulo 6, en el versículo 15, dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará vuestras ofensas. Esto quiere decir que uno se encontrará atado, se encontrará ya aprisionado. ¿Por qué? Por no perdonar. Pero no dice a tu hermano, sino dice a los hombres sus ofensas. ¿Cómo Dios te va a perdonar? Dice, no te va a poder perdonar. Entonces muchas veces por eso vienen problemas a nuestra vida, sequedad a nuestras vidas, no sabemos para dónde ir, pero la enseñanza de nuestro Señor es esta. ¿Para qué? Para formación de nuestra vida, porque en el mundo existen muchas de esas cosas, porque la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno, aunque ya está vencido, pero dejó su veneno por todo el mundo. Pero las enseñanzas de nuestro Señor son para la iglesia, quiere decir, para su cuerpo. De manera que
que nos enseña a perdonar a otras personas para que podamos ser libres. Ahora sí, acompáñenme por favor a otro versículo que es Mateo capítulo 6, en el versículo 22. En el versículo 22 dice de esta manera: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti hay tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? ¿De qué está hablando? Recuerda que Jesús vino en sus enseñanzas a formar nuestras vidas personales. Quiere decir que según lo que tú miras, cómo lo miras y con qué intenciones miras aquellas cosas, es lo que existe en tu interior. Si te gusta ver la pornografía, es la podredumbre que tiene uno en su interior. Si te gustan ver a las personas ajenas al matrimonio, eso es lo que existe dentro. De manera que Jesucristo, a través de la enseñanza, nos informa qué es y cómo está nuestro interior. No, Él no está para juzgarnos, sino nos enseña para que nosotros tomemos la determinación donde ponemos nuestra mirada, donde ponemos nuestros ojos. Entonces, a su momento le dije, sin enseñanza no hay formación. La formación viene a través de la enseñanza. Y en el libro de Hebreos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Verdad? Yo quisiera terminar con este pasaje de siempre de Mateo, ya que está usted en Mateo capítulo 7, versículo 24, 28. Mateo 7, capítulo 7, versículo 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Entonces escucha, mi hermano, hijo mío, no solamente es escuchar, sino es hacer. Y tu vida será formada, y tu vida será enriquecida por la fe. Y dice de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, inteligente, que edificó su casa sobre la roca, su vida, su familia. ¿Verdad? Y en el versículo 28 dice de esta manera: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza, de su doctrina, porque les enseñaba, otra vez la palabra enseñanza, otra vez la palabra enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Y dónde tomó esa autoridad? La autoridad se la dio el Padre Celestial. Recuerde usted, el mundo está bajo el maligno. No puedes esperar nada del mundo, nada bueno del mundo, pero sí las enseñanzas de nuestro Señor van a formar tu familia. Pero quiero recordarte algo: el plan de nuestro Señor es que el Padre sea adorado, glorificado, como cuando escucharon la palabra los israelitas y se postraron y adoraron, porque reconocieron que por la sangre del Cordero sus hijos no habían padecido, ninguno murió. Y es por la sangre del Cordero. Y cuando te pregunten tus hijos, y no es necesario que te pregunten, es necesario enseñarles que por esa sangre del Cordero de Dios en la cruz del Calvario hemos sido librados de la muerte eterna. Te amo mucho, mi hermano, te amo, de veras te amo, y yo quisiera que estas enseñanzas las pongas en tu corazón. Yo te animo a que tú leas continuamente y estudies con tu familia Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7. Estas enseñanzas es discipulado, es enseñanza que van a cambiar tu vida y a toda tu familia. Y recuerda que el plan de Dios es bendición para tu familia. Recuerde que la promesa que le hizo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa simiente es el que acaba de hablarte, es Jesucristo el Señor. Le amo, Dios les bendiga y deseo lo mejor para su familia. En Cristo Jesús. Ayúdanos ahora a interceder por lo siguiente.
familia de Centro Cristiano de Restauración. Mi esposa Cindy y yo estamos muy contentos, agradecidos con Dios y con ustedes como familia, porque este 4 de diciembre logramos un sueño del corazón de Dios: terminar y publicar este libro que se titula ¿Cuándo dejo de adorar? Si alguno de ustedes ya comenzó a leer, se va a encontrar que hay una mención especial hacia ustedes como congregación, toda la congregación. Queremos darle gracias a Dios por eso. Y si aún no has tenido la oportunidad de adquirir el libro, está aquí en la librería, en nuestra librería, y también afuera, en estos momentos en el pasillo, están los muchachos, los hermanos, con una mesa listo para proporcionarte el libro. Hermanos, que Dios te bendiga mucho y muchísimas gracias por ser parte de esto que Dios está haciendo en nuestro estado de Campeche y en México. Que Dios te bendiga.